La Voz del Derecho presenta Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho. Estamos de regreso en La Voz del Derecho con Foro Penal para continuar con nuestros debates de costumbre sobre los asuntos que tienen que ver con el derecho penal, con la actualidad del derecho penal, con los casos recientes relacionados con el derecho penal. Y hoy estamos para conversar sobre algo muy importante, y es el proyecto de reforma que se ha presentado ante el Congreso de la República por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gerson Chaverra, por parte de la doctora Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, y por parte de la ministra de la Cartera de Justicia, la doctora Ángela María. Y esto, pues, nos convoca a tener que conversar y reflexionar sobre el tema, debido a que en este proyecto de reforma, que es muy puntual, se tocan aspectos que de una u otra manera generan preocupación, generan expectativa. Sé que hay muchos partidarios de lo que acá se plantea en esta propuesta, que va dirigida desde una perspectiva de aplicación de la justicia premial, de la justicia restaurativa, pero que de una u otra forma en la sociedad cala, debido a que toca temas bastante álgidos, como es la rebaja para personas que han cometido delitos graves, como son los delitos que atentan contra nuestra niñez, contra nuestra juventud, y que son los delitos en donde las víctimas son niños, y particularmente el delito sexual y el homicidio. Entonces, por eso debemos tocar este tema, que sé que va a ser de gran debate al interior del Congreso de la República cuando se aborde la temática, porque siempre que estamos frente a situaciones en donde está de por medio el análisis de los derechos de los niños, pues se generan diferentes posiciones. Somos conocedores de todo ese trámite normativo, legislativo que se ha venido desarrollando. Hemos sido testigos de cómo en el 2020, mediante el acto legislativo número 1, se trató de modificar el artículo 34 constitucional para poder incorporar la cadena perpetua contra estas conductas. Esa reforma constitucional, este acto legislativo se cae en la Corte Constitucional. Posteriormente, aún así, se sanciona la Ley 2098 del 2021, que obviamente tenía que correr en lo que tenía que ver con la cadena perpetua revisable, pues la suerte que ya había corrido el acto legislativo. Y esta, digamos, modificación que buscaba endurecer las penas contra las personas que cometen estas conductas, pues no fue posible. Aún así, la pena se aumentó en algo bastante significativo desde el punto de vista punitivo. Y ahora, con esta propuesta, se busca eliminar esas barreras normativas que se habían creado por parte del legislador para evitar que quienes cometían este tipo de conductas tuviesen algún grado o algún beneficio. Rebajas no correspondían las rebajas de penas por acuerdo, no correspondían las rebajas de pena por allanamiento a cargos, y esto obviamente generaba que tuviese que la persona pues llegar a juicio cuando no acudía a una aceptación, aún conociendo que no iba a tener beneficio alguno. Por eso quisiera escuchar la postura de nuestros expertos, la doctora Maite Bayona, el doctor Daniel Largacha y la doctora Carolina Gutiérrez Piñeres, respecto a esta temática que vuelve y nos convoca a tener que discutir sobre el particular, debido pues, a todo el acontecer, digamos, real en el que venimos evidenciando. Hace tan solo menos de 8 días o 10 días, pues fuimos
conocedores de esa noticia macabra del asesinato de la niña Sofía, en todo un escenario que uno se diría hasta qué punto hay una responsabilidad del Estado cuando existiendo todo un sistema normativo que está diseñado con esa finalidad de la persecución y sanción del infractor de la ley, particularmente en estos delitos tan graves. Y es el hecho que esta persona ya estaba siendo procesada por un abuso sexual en menor de 14 años y por vencimiento de término la persona pues, queda puesta en libertad y su situación no se resuelve. Y esto hace que la persona en libertad pues, pueda volver a incurrir en la conducta, pueda volver a cometer el delito y pueda volver a poner en riesgo a la niñez, que es tal vez de mayor protección, como lo establece la Constitución. Nuestra niñez requiere una protección especial y hacia allá deben apuntar, digamos, todos los modelos de Estado, todas las políticas públicas y en sí mismo el fin esencial del Estado va en esa línea. Entonces, un proyecto como el que se acaba de radicar en el Congreso de la República, que establece este tipo de rebajas, que da como un vuelco en el endurecimiento que se venía dando paulatinamente a raíz de una avalancha de hechos que constantemente suceden. Ahora se presenta un proyecto de ley que invierte la regla y si bien estamos digamos, en una perspectiva de aplicar un derecho, digamos, gradual y en equidad e igualdad, porque está de por medio la dignidad humana también, las penas crueles, las penas graves, las penas inhumanas pues están prohibidas y así fue, digamos, el planteamiento que la Corte Constitucional reivindicó con esa sentencia del año 2021 en donde pone fin a esa reforma mediante el acto legislativo 1 de 2020 que pretendía eliminar la prohibición de la cadena perpetua para poderla aplicar en este tipo de conductas. Entonces, ¿en qué grado podemos, digamos, advertir este proyecto de reforma que tiene una finalidad desde el punto de vista punitivo, procesal, busca mecanismos que le permitan a la justicia negociar, que le permitan a la justicia pues no tener que llegar a juicio, sino que a través del preacuerdo o a través del acto unilateral del allanamiento pues se pueda poner fin al mismo y de esa manera contribuir en una aplicación de justicia mucho más expedita, mucho más rápida, pero tal vez mucho más rápida, pero no de pronto con el grado de eficacia que se espera ante este tipo de comportamientos. Entonces quisiera iniciar con el doctor Daniel para que nos dé su apreciación sobre este proyecto. Bueno, muy buen día para todos. Un cordial saludo para Sergio, para Maite y para Carolina. Como siempre, un gusto acompañarlos el día de hoy. A ver, lamentando enormemente lo ocurrido con la niña Sofía y con cualquier de los menores de edad que es afectado por este tipo de conductas, yo creo que acá debemos buscar dar una opinión desde la perspectiva jurídica, ¿sí? Uno no puede hacer política criminal, uno no puede establecer la respuesta del Estado como un mecanismo para extinguir o controlar la criminalidad desde la perspectiva de un hecho escandaloso o de un hecho grave o un hecho lamentable. La respuesta del Estado para combatir la criminalidad debe ser establecida entendiendo todas las perspectivas y buscando la mejor respuesta posible. Ahora bien, frente al caso además de Sofía, creo que no tiene relación de hecho tan directa con la reforma como la gente lo ha pretendido ver, porque el agresor no estaba libre porque no existiera ni cadena perpetua ni porque las penas no fueran lo suficientemente duras, que de hecho lo son, sino simplemente por el problema que está tratando de solucionar la reforma, que es ¿cuál? Que tenía un proceso penal previo, que tenía un proceso penal anterior, pero que lamentablemente la congestión judicial hace que se venzan
los términos, porque acá pretendemos llevar todo a juicio, generar una revancha dentro del proceso penal y hemos desconocido otros mecanismos que permiten de pronto ser más eficientes. Si el proceso hubiera avanzado de pronto y el señor hubiera hecho un preacuerdo o hubiera una descongestión judicial y tuviera una condena de 40 años, no hubiera estado en la calle y no hubiera podido hacer ese horror que hizo con esa niña. Entonces el problema no es la cadena perpetua, el problema no es permitir preacuerdos, sino el problema es entender desde una perspectiva adecuada de la política criminal cómo protegemos, yendo al caso de Sofía, a nuestros menores, pero en general, cómo controlamos la criminalidad a través del aparato estatal. Entonces, entrando ya al proyecto de reforma, yo creo que es fundamental volver a resurgir, a reflotar ese concepto de reparación integral, digamos, de manera directa. Creo que es fundamental el tema de regular y de ampliar lo que son los allanamientos, los beneficios que traen por allanamientos, por preacuerdos, y ampliar la aplicación del principio de oportunidad, que de hecho la Corte Suprema, con una decisión bastante interesante, con la cual estoy de acuerdo, el doctor Gerson Chaverra, había retomado el concepto inicial de los allanamientos y el beneficio que traía ese mecanismo jurídico, desvirtuando una sentencia tipo Sastre que había hecho la Corte Suprema hace unos 14 años solamente para perjudicar a los nules, ¿sí? Yendo a un caso en concreto afectando todo el sistema de enjuiciamiento criminal colombiano. Ahora bien, mira, frente a este tipo de rebajas, porque es que cuando uno dice beneficios, pues la gente lo toma mal porque dice, están premiando al agresor sexual. Frente a este tipo de mecanismos jurídicos, ¿sí? Hay muchísima controversia, pero miremos lo siguiente, en Estados Unidos se permite el plea bargaining, se permiten los delitos sexuales, y en España también, para no decir que simplemente estamos tratando de parecernos a los Estados Unidos. En Estados Unidos hay otra situación que podemos mirar más adelante, y es que prácticamente el sistema de juicios del que preciaban ellos terminó siendo reemplazado por un sistema de acuerdos. El 97% de los procesos penales en Estados Unidos terminan por preacuerdos, y dentro de esos, el 87.5% de los delitos sexuales terminan en plea bargain, o sea, un 87.5%. Y en España recientemente salió un estudio, en la audiencia provincial el 58% de los procesos terminan en preacuerdos o principios de oportunidad, digamos, beneficios, y en las audiencias en las cortes criminales regulares el 64%. Nosotros en Colombia tenemos 1 millón de noticias criminales al año aproximadamente, y solamente un 5% terminan entre principios de oportunidad y preacuerdos. Entonces nos estamos yendo a juicio en todo. Entonces yo sí creo que uno debe implementar este tipo de soluciones, ampliarla. Yo estoy de acuerdo con la reforma, yo la defiendo. Creo que la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia están presentando una buena reforma. Creo que no se debe satanizar por ese hecho tan lamentable. Perdón que te interrumpa ahí. Digamos, no es satanizar por el hecho es un hecho reciente que nos recuerda una realidad cruda que está sucediendo en el país y a nivel mundial, y es la constante exposición de los niños a ser vulnerados. No es satanizar, el hecho es que la reforma, digamos, está planteada con esa finalidad que tú expresas de poder lograr la descongestión a través de la negociación, a través de poder terminar anticipadamente un proceso a través de la negociación. Pero digamos que el mecanismo existe en otros delitos y vemos que la congestión continúa y vemos que no se llega, digamos, a finalizar, porque estamos poniendo el ejemplo en el caso de los delitos donde está prohibida las rebajas cuando la víctima es un menor, pero en aquellos delitos donde no está prohibida hemos evidenciado que tampoco ha funcionado. Entonces, no es que sea la fórmula perfecta para descongestionar despachos. Yo creo que estás equivocado ahí, Sergio. ¿Por qué? ¿Existen otros delitos? Eso es mentira. Existe normativamente, pero que se aplique no es cierto. Porque es que la Corte Suprema de Justicia
prácticamente le cerró la posibilidad de su aplicación. Como te decía, viene recientemente a través de la decisión de Gerson Chaverra aperturando su posibilidad, pero anteriormente no era posible allanarse si no había reintegro. La gente, ¿para qué se allanaba? En los delitos tributarios, te pongo un ejemplo, que son bastante las omisiones de agente retenedor que tenemos, te exigen para poder hacer o para extinguir la acción penal vía principio de oportunidad o por pago, te exigen pagar no solamente el monto del capital, sino los intereses que son exponenciales. Entonces, tú te apropiaste 50 millones y debes 600. Nadie paga. Nadie paga. Pero la propuesta Nadie presenta paga. la Nadie reparación paga. integral para poder extinguir la acción penal. Entonces, La reparación integral. Pues yo estoy hablando de los preacuerdos, de los beneficios por preacuerdo y principios de oportunidad. Por eso te digo, la propuesta a mí me gusta. No estoy diciendo que no amerite de pronto alguna revisión, pero lo cierto es que nosotros solamente lo aplicamos por nuestra cultura jurídica, por todavía nuestra tradición en los jueces y nuestra tradición en la opinión pública. Nosotros tenemos un mecanismo que no aprovechamos, como lo es la conciliación y como es la mediación, que la mediación yo la llamo una conciliación 2.0, no va a servir para nada tampoco porque va a pasar lo mismo que la conciliación. No estoy diciendo que la figura esté mal, es muy valiosa, pero va a pasar lo mismo como está pasando acá con esto, que no se aplica. Yo no estoy diciendo que nos desbordemos como en los Estados Unidos, yo creo que hay que buscar un punto como tal, pero mira, la gente cuestiona la posibilidad de dar un beneficio a un agresor sexual, beneficio como te decía entre comillas, pero ¿qué es peor? Que el agresor sexual llegue y no se allane porque no va a obtener ninguna rebaja, no llega ni un preacuerdo y se le venzan los términos y salga y mate a otro niño, que es lo que pasó en el caso de Sofía. Porque tampoco podemos pretender, y desde ya me adelanto, a que prohibamos el vencimiento de términos en los delitos sexuales, porque eso sí sería acabar con el derecho penal garantista. así será desdibujar totalmente el sistema. Le cedo la palabra también a Maite porque Maite. Bueno, no, primero un saludo muy especial a mis colegas del programa del día de hoy. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Digamos que yo voy un poco en la línea de Daniel, pero quisiera hacer eco de dos cosas. Lo primero es que el proyecto de ley tiene una justificación muy sopesada, muy concreta, muy específica. No se va por las líneas, no trae citas, es muy, muy, muy clara en lo que pretende. Pero además no está diciendo nada nuevo. O sea, lo que hace este proyecto de ley realmente recomponer un poco lo que estaba diciendo Daniel frente a la posición que ha tenido el Congreso con la promulgación de normas que son restrictivas frente a la esencia que traía el Acto Legislativo 03 del 2002. Es que un sistema penal con tendencia acusatoria es aquel que prevalece en el que prevalece la justicia premial. Entonces, en realidad el proyecto de ley lo que está buscando es recomponer lo que traía ese acto legislativo y lo que está contenido en la ley 906 de 2004 de una forma muchísimo más sopesada y aterrizada, porque además, debo decirlo, intentan articular de una forma muy interesante lo que es la justicia premial con los derechos de las víctimas. Y de esa manera, pues, se le da eco también a los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que no ven las víctimas el día de hoy en un proceso judicial. Lo segundo, ¿por qué se ve la necesidad de plantear esta reforma? Con lo bueno y lo malo que tenga, a mi modo de ver, como les digo, muy sopesada, muy concreta, muy al punto. Pues resulta que tenemos un colapso de nuestro sistema de administración de justicia. Las personas que estamos metidas en el sistema, pues nos damos cuenta de que todas las entidades del sector público, todas, sin excepción, están absolutamente colapsadas. Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, la rama judicial, ni qué decir. Cuando nosotros estamos en una audiencia, vemos que los jueces salen de nuestra audiencia y entran a otra sin ni siquiera almorzar. Los fiscales están al tiempo en nuestra audiencia y al mismo tiempo en otra audiencia. Los defensores públicos llegan a las audiencias diciendo, perdón, es que acabo de salir de otra audiencia. ¿De qué es esta audiencia? ¿Quién es mi defendido? Entonces, cuando uno ve esa realidad en la operatividad del sistema, dice, esto no está funcionando. Entonces, lo primero es muy sopesado el proyecto de cara a lo que plantea el acto legislativo. Lo segundo, nuestro sistema no está dando resultados y para esto es muy importante que nos concentremos en tener una ciudadanía informada. Creo que los medios de comunicación, como lo decía muy bien Daniel,
juegan con la sensibilidad de las personas y el Congreso de la República también lo hace. Y no hay que ocultar esa realidad. El Congreso de la República dice, yo le voy a dar gusto a los que votan por mí. ¿Qué están pidiendo los que votan por mí? Cadena perpetua. ¿Qué están pidiendo los que votan por mí? Pena de muerte. Pero es una ciudadanía que está informada por medios de comunicación que son amarillistas, que desinforman, que exageran la realidad y que no hablan sobre la realidad del sistema. Entonces creo que es muy importante que en estos escenarios nosotros sí aprovechemos para decirle a las personas que no conocen del funcionamiento del sistema, no está funcionando. Para decirle a las víctimas que han puesto más de 1 millón de denuncias anual, usted ha tenido respuesta a su requerimiento por parte de las entidades públicas y todas le van a decir que no, todas le van a decir que las revictimizan, todas les van a decir que no les paran bolas, todas les van a decir que las dejan en visto, que el correo electrónico no se lo responden, que le aplazaron la audiencia. ¿Por qué? Pues porque el sistema está colapsado. Entonces, en ese orden de ideas, el proyecto muestra una realidad sustancial en nuestro sistema y lo que hace es proponer distintas alternativas o salidas a través de las cuales esto se pueda generar. Frente al caso que se menciona de Sofía, el proyecto de ley trae una consagración expresa, y en esto hay que ser muy claros, que en delitos de homicidio, secuestro y delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se admitirá la rebaja de la mitad de la pena por allanamiento, preacuerdo o negociación. Y así lo dice el proyecto de ley. Y entonces empiezan, claro, a decir, ¿y entonces por qué les vamos a dar rebaja? Pues por una razón muy sencilla. Nadie aquí va a aceptar una responsabilidad de un delito que tiene una pena igual o superior a 15, 20 años a cambio de nada. Porque nadie hace una actuación que lo autoincrimine, que lo afecte, que le va a implicar una pena privativa de la libertad a cambio de nada. Entonces hay que ser muy realistas con ello. Lo que hace el proyecto de ley en ese punto es sopesar qué es mejor. Una justicia pronta y efectiva, porque es que va a haber una sentencia condenatoria, la persona va a ir a la cárcel y se va a abrir la posibilidad del incidente de reparación integral para que la víctima reclame, con todo y lo bueno y lo malo que tenga el incidente de reparación integral, reclame sus daños y perjuicios. Y eso es mucho mejor con una pena rebajada que, insistimos, no es una pena de 1 año, de 3 años, que admita subrogado, sino es una pena alta que va a tener una respuesta para la víctima que está esperando que a la persona se le condene por la comisión de un delito. Y haciendo ese ejercicio de ponderación, pues creemos que es mucho más favorable para las víctimas y lo que queremos es plantearnos en una posición victimológica el hecho de que haya una justicia pronta, ya lo decía Beccaria en su tratado de los delitos y de las penas. La pena debe ser pronta, debe ser rápida, debe ser efectiva. Acá nos demoramos en un proceso penal de delito sexual 10 y 15 años. Es mucho tiempo y la víctima cuando uno le dice venga a declarar, que ya es el momento de declarar, le dice a uno, pero ¿cómo así? Han pasado 10 años, yo ya tengo otra vida, yo ya superé esta vaina, ya me dice tratamiento psicológico y se queda el caso ahí y hay que absorber porque hay duda. Entonces, en vista de esa realidad y en vista de cómo opera el sistema, consideramos que ese ejercicio es muy interesante en la medida que las víctimas no se van a quedar desprotegidas, no se va a privilegiar a los delincuentes, eso no es cierto. El proyecto de ley es claro en ese sentido e incentivar los mecanismos de reparación integral y de justicia, no lo llamamos justicia premial para que la gente no malentienda, como decía la prensa, que es que premiamos a los delincuentes, sino esos mecanismos alternativos de terminación anormal del proceso, pues podrían ser mucho más efectivos, garantizar los derechos de las víctimas, optimizar el funcionamiento de la administración de justicia, que la verdad es que es absolutamente deprimente, porque nosotros que somos defensores de confianza, de alguna manera tenemos el 1% de los casos que tienen los fiscales, los procuradores y los jueces, y sufrimos, imagínense cómo será ellos, y pues claramente generar justicia o producir justicia en el caso concreto. Creo que así podría condensar mi intervención inicial. Gracias, Maite. Sí, digamos que efectivamente la propuesta tiene una finalidad concreta que va dirigida a lograr unos objetivos en materia de administración de justicia que le permitan a la misma poder tener movilidad y poder tener resultados. Pero tocaste un tema muy importante y es la víctima. Es decir, la víctima, si bien, digamos, está también amparada, de todas formas, quien está sufriendo las consecuencias de un delito de esta naturaleza es quien siente
y quien percibe el daño en la forma cruel y en la forma bárbara que es el mismo. La víctima, digamos, en este tipo de conductas no se satisface por el hecho de que la administración diga, vamos a darle una rebaja a esta persona por aceptar los cargos. La víctima se satisface cuando, y no es que estemos, digamos, que está aquí planteando una justicia vengativa, pero lo cierto es eso, la víctima de este tipo de conducta lo que quiere es un castigo ejemplar para el agresor, es un castigo eh, fuerte para el agresor que ha vulnerado, digamos, digamos, a esa personita, a ese niño, a esa niña. Entonces, siempre los papás de una niña vulnerada sexualmente, ¿qué quieren? Quieren una condena, una sanción ejemplar para ese agresor. Sí, una sanción pronta, efectiva, en el menor tiempo posible, pero ejemplar. Entonces, para un padre que el sistema tiene que tener absolutamente toda la capacidad para perseguir al delincuente y para sancionarlo, pues ve que se le premia a través de la aceptación cuando todas las pruebas son evidencia que efectivamente cometió la conducta. Entonces, ¿hasta qué punto la negociación se convierte también en una afrenta para la víctima? Yo no estoy en contra de las negociaciones, no estoy en contra del preacuerdo, no estoy en contra de los beneficios por allanamiento, sino que trato de ponerme, digamos, en la posición de quien ha sufrido o quien es víctima del delito. Y esto para entender un poco cuál es la dinámica. El Estado está preocupado por generar una descongestión a través de unos mecanismos que en su origen estaban establecidos y que se fueron, digamos, alterando, modificando por la actividad jurisprudencial, como lo planteaba Daniel. Pero que en últimas el Estado también tiene una obligación desde el punto de vista constitucional, y es que debe garantizar el derecho de las personas, la seguridad de las personas, la vida y honra de las personas, etcétera, etcétera. Esto es esencial. Entonces, ¿de qué manera con esto se está desprendiendo el Estado de una obligación esencial que tiene con sus asociados? Si el Estado debe propender por garantizar la vida, protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, entonces a través de un sistema de justicia penal que le faculta poder ofrecer beneficios a diestra y siniestra, aún teniendo todos los elementos de prueba, aún teniendo todas las evidencias, para condenar, para poder condenar a esta persona, pero digo, no, yo tengo todo donde demuestro su responsabilidad, pero evitemos ir a un juicio porque para no tener que ir a presentar todas estas pruebas ante un juez. Entonces el fiscal llama a la persona y le dice, tengo todo, pero si acepta, tiene usted el 50%. ¿Hasta qué punto eso se convierte también en una feria, en un mercado, en una galería de oferta al delincuente para evitar cumplir con una obligación del Estado? Entonces, yo sé que el mecanismo de la negociación es muy efectivo, pero por lo general se da cuando el Estado no tiene los suficientes elementos para poder en el juicio vencer. Entonces, ¿hasta qué punto no se convierte esto en lo que planteo desde el punto de vista figurativo, en una especie de bazar de rebajas? Entonces, antes de, yo sé que Daniel está que se habla, pero antes quisiera escuchar a Carolina. Bueno, bueno, lo mismo que ustedes, un gusto nuevamente estar aquí con todos. Bueno, Sergio, yo creo que tú estás viendo la cosa. Obviamente yo entiendo que tú quieres es como poner la balanza, equilibrar la balanza, pero yo creo que hay una mala comprensión ahí. Yo no creo que esto sea, realmente no creo que sea un beneficio tanto. Lo que dice Maite es nadie va a ofrecer nada si no recibe algo. Pero estamos lejos de que esto aplique para todos los delitos, para todos los casos, por un lado. Pero además, yo creo de todas maneras que para la víctima ya es una tortura tenerse que someter 10 años. Pues yo creo que en una educación sobre el sistema de justicia, una persona podría entender que es mucho mejor un preacuerdo
que una justicia eterna donde tú estás asumiendo, Sergio, que va a haber una condena y la realidad es que puede que no. Tú estás diciendo, y con todo respeto a la fiscalía, que la fiscalía tiene todas las pruebas. La mayoría de veces la fiscalía pierde por falta de pruebas, por nulidad del proceso. Yo sí creo que este sistema trae muchos beneficios para la víctima, porque no sometemos, no exponemos a la víctima cuando se trata de adultos y no exponemos a la víctima y a los padres que son los que sufren el proceso a una cosa eterna, sino que es breve y eso en últimas acorta el tiempo de ellos como sufrimiento y un acompañamiento adecuado de lo que podría pasar más adelante, un cambio de mentalidad sobre finalmente tener a una persona eternamente en la cárcel es una condena, es una venganza, porque si lo que buscamos es que la sociedad cambie, tener a una persona que mató no ha hecho nunca que la sociedad deje de delinquir. Entonces yo no creo que, digamos, que haya que darle tan duro. Lo que yo sí creo es que por muy entusiasmados que estemos con el tema, estamos todavía un poco lejos de que esto se vuelva, antes de empezar el programa estábamos hablando con Maite, lo que significa el cambio de mentalidad de muchas personas. O sea, el principio, los preacuerdos ya existen, pero de Ujú. aquí a que hagamos conciencia de lo importante y todo, van a pasar muchos años y yo creo que también tenemos una labor ahí de acompañar un cambio social frente a lo que significa la justicia y a lo que esperan las víctimas o sea, yo lo sé, Sergio, yo sé que tú puedes estar, pero yo pienso mucho en las víctimas, yo evalúo muchas personas que han sido, pues, que se presumen sido víctimas y muchas personas que se presumen sido víctimas quisieran un sistema mucho más ágil independientemente de la condena. Créeme que eso es una necesidad. La mayoría de víctimas no quieren que una persona se pudra en la cárcel. Realmente la mayoría de víctimas quieren la verdad, que es lo que a veces nunca llegan a saber, porque en el sistema de justicia lo único que se debate es una verdad material, pero no una verdad real. Y en ese sistema las desprestigian a ellas, les impugnan credibilidad, las someten a un montón de entrevistas mal hechas. Yo creo que yo digo, yo prefiero no decir nada, denunciar y esperar un preacuerdo. O sea, créanme que como víctima, la mayoría de víctimas lo van a preferir en algún momento. Yo no sé, creo que Daniel quiere, lo que decía Sergio, estaba que se Pero hablaba. que conste, yo no estoy en contra de la reforma. Estoy tratando de ponernos en las diferentes posiciones de quienes son los, digamos, hacia quienes va dirigida la reforma, que es no solamente el beneficiario de la misma con la rebaja, sino la víctima, ¿no? Que también es un factor importantísimo dentro del proceso y que debe, pues, atenderse con todo el rigor correspondiente. Daniel. Eh, bueno, sí, Daniel, Sí, sí. sí, te escuchamos. Mira, yo creo que yo estaba esperando que interviniera Carolina porque sin ser psicólogo yo sí he visto, y acá en la oficina hemos llevado bastantes delitos sexuales, tanto en defensa como víctimas, y yo creo que no todo el mundo reacciona igual, Sí. primero. Las víctimas además no siempre quieren lo mismo, pero también, ojo, a veces uno observa cómo los papás quieren venganza, pero de pronto la menor quiere otra cosa. No estoy hablando de un síndrome de Estocolmo ni nada parecido, sino simplemente a veces, y yo lo he visto mucho en los casos de menores, a veces los menores cuando sufren este tipo de comportamientos en los colegios. Yo tuve la oportunidad de dictar durante 3 años con la Personería Distrital charlas por todos los colegios distritales de Bogotá. Tuve la oportunidad de conocer el distrito como tal. A veces simplemente quieren un reconocimiento de que sí ocurrió el hecho, porque inclusive cuando lo denunciaron, las trataron de locas o de mentirosas, o es que usted estaba enamorada y entonces lo está haciendo por despecho. Yo eso lo he podido apreciar y muchas veces lo único que quieren es, mire, yo requiero unas disculpas, un acompañamiento psicológico. Yo quiero superar mi problema, no necesariamente que la persona se pudra en la cárcel.
el sentimiento de Sergio es parecido al que tendría yo como papá con mis dos hijas de pronto, que uno dice, hay que matar a esos tipos. Estamos en un problema jurídico, pero esa es la reacción de uno como padre. La entiendo, ¿sí? Pero creo que uno en este escenario uno tiene que, de verdad, hacer, en Estados Unidos hicieron un estudio, oiga, ¿qué opina todo el mundo de esto? Acá no lo hemos hecho ni siquiera. Acá estamos reaccionando. ¿Qué opina la víctima de eso? Hemos entrevistado a las víctimas y le hemos preguntado qué necesitan. Yo creo que algo que sería interesante y que le falta de hecho a la reforma y que le falta al Congreso y que nos falta a todos, sería, venga, hagamos un ejercicio muy interesante, preguntémosle a las víctimas de delitos sexuales qué quieren. No qué quieren sus papás, no qué quieren sus hermanos, no qué quieren sus hermanas, no qué quieren sus abogados, no, qué quieren ustedes, cómo se sentirían mejor ustedes. Y no con ese momento inicial de rabia que todo el mundo piensa en la ley del talión, sino qué quiere usted a lo largo de que empieza a haber el proceso judicial, cómo cerraría usted mejor su capítulo. Ahora, yo te tengo que conceder algo también. Es cierto, yo en la justicia premial, que yo creo que deberíamos permitirla para todos los delitos, ¿sí? Es que de hecho se ha aplicado en crímenes de guerra no, ¿por qué no la vamos a aplicar en delitos sexuales? Pero uno sí podría establecer unas escalas de pronto frente al tipo de beneficios. Por ejemplo, eso te lo concedo. También según el tipo de delitos. También frente a los lugares de reclusión, por ejemplo. No sé, como sucede a veces en Estados Unidos, que usted lo mandan o a máxima seguridad o a mediana seguridad si colabora, no sé, podríamos hacer algún tipo de diseño así, eso te lo tengo que conceder. Pero no nos digamos mentiras. La gente cuando opina, por ejemplo, cuando están opinando en el caso de la niña Sofía, es porque claro, es evidente que este señor cometió el delito, de hecho ya lo reconoció, entonces lo van a llevar a la hoguera. Pero creo que lo decía Carolina, no siempre el Estado tiene todo para condenar. Y no siempre el que está siendo investigado además es culpable. También. En este caso parece ser muy evidente. En el caso de Juliana Zamboni, pues también, digamos, que había todo para condenar. Pero eso es así. Eso es así. Y por eso es que la Fiscalía pierde el 67% de los procesos penales que lleva a juicio. Entonces, porque no tiene la capacidad, y eso es mentira, yo sé que el Estado tiene la obligación, yo sé que bla, 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 pero lo cierto es que el Estado no tiene la capacidad de investigar el millón de noticias criminales que recibe. Punto. Ahora, no estoy diciendo, como tú decías, y que entiendo que lo hacías por describir lo que debamos llegar a un pasar, pero sí tenemos que buscar un mecanismo equilibrado en el que generemos la posibilidad de llegar a preacuerdos, de llegar a principios de oportunidad de forma más eficiente. Te pongo el ejemplo con los dos nuevos delitos tributarios, para que no nos quedemos solamente en el tema sexual. Con los dos nuevos delitos tributarios de evasión y de omisión, que dentro de la línea que tiene la Fiscalía General de la Nación y la DIAN para aumentar el recaudo y solventar el problema que tiene el Estado, ¿sí? Está priorizar todos esos 4 delitos tributarios. En esos 2 nuevos delitos tributarios, para que te extingan, para que se hable de una reparación integral, se requiere el monto del capital, el interés, la multa y la sanción. Además, aparte que para mí estamos utilizando el derecho penal para cobrar una sanción administrativa bastante cuestionable, pero digamos que no es el objeto de esta charla. ¿Quién carajos va a llegar a solucionar un problema así? Porque si tú debías 1.000 millones, debes 10.000. ¿Sí? Y sobre todo con una problemática también práctica. En Estados Unidos, a ti te pueden desestimar un proceso si no tienes un speedy trial, un juicio rápido. ¿Sí? Acá cuando entonces el Estado te lleva a juicio y te dice, oiga, venga, pague su IVA, pero te lleva a juicio 14 años después, con 14 años de intereses moratorios, pues ya la suma es desproporcionada, no la paga nadie. Entonces hay un pésimo diseño, como decía Maite, el Congreso por mirar a ver cómo consigue más votos, ahorita van a salir todas y todos proponiendo cadena perpetua, linchamiento público, horca,
O sea, estamos a esto de llegar a los juicios de Salem otra vez, ¿sí? Entonces, perdemos lo que debe ser una política criminal. Yo no estoy diciendo que hay que ser laxo con el delincuente sexual, ni más faltaba. Yo no estoy diciendo que dentro de la categorización de las penas deben ser las más altas, sino ahí en ese rango. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿sí? Pero tampoco creo que pueda dejarlos por fuera de muchos escenarios porque nos pasa lo que nos pasó con este señor. No hubo ese fiscal, ese pobre fiscal que lo deben estar rendiendo cuentas, debe tener 3.000, 4.000 procesos en su despacho y se le vencieron los términos. Y ese juez, como decía Maite, también debe tener 1.000 procesos en su despacho y no pudo hacer las audiencias a tiempo. Entonces, ¿qué hacemos poniendo cadena perpetua? Ahora, inclusive, que una crítica a la cadena perpetua, ya para cerrar, por más de que exista en Estados Unidos la cadena perpetua y la pena de muerte para los agresores sexuales, las estadísticas de ocurrencia de este tipo de comportamientos siguen creciendo. Entonces tampoco es la solución. Yo creo que la solución la debemos encontrar antes. Una pronta y eficiente justicia, como dice Maite, ¿sí? Porque ya después de ocurrido el hecho, pues ya perdimos a ese menor, ¿sí? Una pronta y eficiente justicia y unos mecanismos de control antes de ocurrencia del hecho. Trabajo policial, trabajo de comisarías de familia, trabajo de ICBF, trabajo de la comunidad también, trabajo de los psicólogos en los colegios, etcétera, etcétera. Yo creo que es por ahí. Efectivamente, lo que planteas es fundamental. Entonces, de acuerdo a esa posición, Daniel, y para escuchar a Maite y a Carolina, el proyecto, estamos de acuerdo, tiene una finalidad bastante concreta, específica, que busca atender una necesidad y una realidad que es la congestión, dar instrumentos para poder aplicar también dentro del plano del principio de igualdad y de equidad en la justicia, pues un igual tratamiento para todo el que infringe la ley. Pero este proyecto, tal como está, instrumentaliza, o sea, da herramientas, pero con él no vamos a solucionar el problema de congestión. Es decir, ¿hacia dónde debe apuntar una política de Estado, una política criminal seria para poder, digamos, encontrar en Colombia, porque se pensó en su momento con la ley 906 de 2004, que se iba a descongestionar los despachos penales, que los juicios iban a surgir en un año máximo, a lo mucho 2 años, y estamos viendo todo lo contrario. Se están demorando más los juicios en el sistema con tendencia acusatoria que lo que pasaba antes cuando estábamos bajo la vigencia del sistema inquisitivo. Entonces, de la ley 600. Entonces, ¿cómo combinar este tipo de modificaciones legislativas que dan instrumentos a los entes de investigación, a la Fiscalía en concreto, para poder tener un mayor resultado de efectividad numérico en el manejo de las investigaciones? Pero ¿será que tal como está diseñado y si no se acompaña de otros aspectos, se logra la finalidad y se logra el objetivo que la ley pretende? Maite. Bueno, digamos que el tema de la política criminal es un asunto que hemos discutido mucho en este programa, sobre todo porque ya sabemos que en Colombia no hay una política criminal clara, pero ver este tipo de iniciativas y de esfuerzos en donde está la rama judicial con la Corte, el Ministerio de Justicia con gobierno y la Fiscalía, pues es interesante porque de alguna manera muestran una hoja de ruta homogénea o consecuente con lo que se debería responder con la ley, cosa que no ocurría, o por lo menos yo no había visto en anteriores gobiernos frente a lo que tiene que ver con las reformas penales. Siempre pasaba que había una contradicción. Desde que en este caso la rama judicial y la ejecutiva están alineadas y eso ya es un súper logro, con lo bueno y lo malo que tenga eso. Insisto, no hay política criminal clara. Si tú me preguntas cuál es la política criminal que debería seguirse en Colombia hoy,
Es una posición muy particular, pero creo que coincidimos por no solamente los abordajes criminológicos que se han hecho en relación con el delito en Colombia, sino también por la realidad que constatamos nosotros cuando estamos en el sistema de administración de justicia, y es la política criminal debería perseguir los delitos más graves para la colectividad. Delitos que no se persiguen con tanto ahínco, porque acá siempre hablamos de los delitos sexuales contra menores, que son muy importantes y claramente no le estamos restando relevancia, digamos, a nivel del impacto que tienen en niños, niñas y adolescentes, pero siempre dejamos de lado delitos importantísimos contra la administración pública, siempre dejamos delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, siempre dejamos de lado delitos como la corrupción, que ni siquiera existe en el Código Penal como un tipo penal autónomo, y eso no nos preocupa tanto, a pesar de que siempre, todos los días, todos los medios de comunicación hacen eco de la cantidad de dineros del erario público que se desaparecen en el ejercicio del Estado, del funcionamiento de la administración del Estado, y eso sí no nos genera preocupación. Entonces también hay que ser conscientes, un poco en el sentido de lo que mencionaba Daniel ahorita, que tenemos que dejar de ser una sociedad tan amarillista en la medida de que tenemos que encontrar a alguien colgado cuando se hace una denuncia pública, porque es que cuando estamos en el sistema y nos percatamos de lo que ocurre ahí, pues eso no es tan blanco y negro, hay muchos matices en el proceso penal, muchos matices con la víctima, muchos matices con el procesado. Entonces, cuando tomamos una posición radical, un poco en relación con estos temas que son pasionales, que son emocionales, que nos tocan, como decía Daniel, es que a mí me tocan a mis hijas y yo me enloquezco. Fíjense que esa es la manipulación ciudadana y la manipulación social en la que no debemos caer. La política criminal para mí debería estar encaminada a los máximos crímenes o a los delitos más graves que afecten a la mayor cantidad de personas en Colombia. Ahora bien, hay que atender igual los delitos que no son colectivos, hay que atender igual los delitos sexuales, hay que atender igual los delitos contra la vida. Frente a eso es como decían los compañeros, pues por eso es que aplaudo la reforma, Sergio, porque la reforma dice objeto, salidas eficaces a el sistema o al proceso penal con derechos de las víctimas. No dejan de lado a las víctimas. Siempre la víctima tiene un papel trascendental, crucial, indispensable en la resolución del conflicto. Y culmino un poco solo con esta idea que mencionaba Daniel y Carolina. Cuando uno le pregunta a la víctima quiere todo menos seguir ahí. ¿Qué mamera esta vaina? Otra vez me van a revictimizar. Pero ¿cómo así? Si he dado la entrevista 5 veces. ¿Cómo así que votaron la grabación donde yo dije lo que había pasado 200 veces? ¿Cómo así que me va a tocar enfrentarme con mi agresor? Entonces, cuando estamos viendo la situación en ojo ajeno, como dicen por ahí, mátenlos a todos, cárcel, cadena perpetua y demás. Pero dos cosas. Uno, no sabemos cuándo vamos a ser nosotros los mortales los que caigamos en el sistema. Siempre hay que pensar en eso. Y dos, siempre estamos hablando por lo que otro vivió, por lo que otro sintió, por lo que otro se vio afectado. Entonces, cuando nos ponemos en el lugar del otro de una forma vindicta, de venganza negativa, claramente pues todo tiende a ser muy fácilmente manipulable, y obviamente con eso es que se juega siempre cuando se habla, digamos que del clamor social, que en realidad no es ningún clamor social. Si el caso de Sofía no hubiera salido en medios de comunicación, nadie se hubiera enterado que Sofía existía y que a Sofía le pasó eso. Y eso hay que decirlo así expresamente, son cientos de casos de delitos contra niños, niñas y adolescentes todos los días. ¿Qué hay que hacer con eso, Sergio? ¿El Estado tiene una obligación? Claro, pero la respuesta no es el derecho penal. Tenemos la posibilidad de hacer campañas pedagógicas, educativas. Hay mecanismos y entidades encargadas de ejercer vigilancia y control de las entidades públicas y privadas. ¿Dónde están? Yo nunca he visto que haya un proceso relacionado con vigilancia y control de las entidades del sector público que haya tenido un resultado preventivo o coactivo que sea eficiente. ¿Dónde están las entidades que ejercen vigilancia y control? ¿Dónde están las entidades que están encargadas de proteger a los niños, niñas y adolescentes? ¿Dónde está el tratamiento psicológico oportuno para la gran cantidad de ciudadanos que presenta trastornos psicológicos en Colombia? ¿Dónde está el derecho a la salud mental? Ese tipo de cosas es las que deberíamos resolver, más que estar pensando en el derecho penal, que como siempre se lo digo a mis representados y a todas las personas con las que converso, nunca soluciona el conflicto. Además, yo quiero decir otra cosa importante, es chiquita, y es, esto es una opción, pero finalmente, por eso se llama preacuerdo. O sea,
eso se puede acordar o no. O sea, finalmente si la víctima dice, no, yo no lo acepto, pues entiendo que el proceso sigue. Porque no es que el fiscal y el abogado lo decidan y lo impongan. Aquí se tiene que considerar, inclusive, como decía Daniel, pues hay mucha gente que es inocente. Es decir, hay gente que yo le puedo proponer el principio de oportunidad de decir, no lo acepto, sigamos adelante, porque entonces es una opción. Y creo que como opción es muy válida y una buena alternativa para muchos delitos y para muchas personas. Sí, no, efectivamente, pero digamos que Maite toca un tema bien interesante, que es la obligación que tiene el Estado, desde el punto de vista penal, es la persecución del infractor. Pero la obligación del Estado frente a la víctima va mucho más allá. Eh, digamos, ¿cómo combinar ese tipo de modificaciones legislativas de tal manera que en la misma propuesta se incorpore esa obligación del Estado frente a la víctima, y particularmente en el delito sexual, que es el que más impacto de orden psicológico genera en la misma? ¿Cómo? Bueno, y ahí tal vez Carolina nos pueda dar algún ingrediente, con la experiencia que Carolina tiene en materia de, de, de atención o del abordaje psicológico de las víctimas del delito sexual. De pronto Carolina nos pudiera compartir qué es lo que en la práctica ella ha advertido en torno a la necesidad o al reclamo que la propia víctima hace frente a la obligación que el Estado debe, digamos, potencializar para contribuir digamos, en un resarcimiento integral desde el punto de vista del daño sufrido. No sé si ahí soy claro en eso, pero creo que Carolina, en ese punto, ¿cuál sería, digamos, qué consideración nos podrías compartir de acuerdo a tu experiencia? Porque es que Maite ha tocado un tema bien importante y es ese, que la víctima, ¿qué es realmente lo que reclama la víctima? ¿Cuál es su necesidad? Yo creo que voy a recalcar en algo que es bien importante y desde mi experiencia como en el acompañamiento de los procesos como psicóloga forense es que la víctima, en la víctima se pueda reconocer que sí fue expuesta a... Yo me centro mucho ahorita en los delitos sexuales, no, pero hay que pensar en muchos. Y es que en los delitos sexuales, por ejemplo, muchas víctimas adultas más que niños, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol, dicen, ¿será que es que yo sí lo consentí? Entonces se quedan, lo que las martiriza es la duda. Y muchas veces el proceso penal es para resolver, no es que haya justicia, es para que ellas puedan resolver realmente que yo quiero saber lo que pasó. Entonces creo que estos eventos permiten una verdad y un reconocimiento de que yo sí causé una acción que le causó un daño a otro. Y eso, o sea, te lo aseguro, en muchas personas va a generar un sentimiento de paz impresionante. Puede que en muchas no, pero en otras, entonces nosotros tenemos que pensar en todas las opciones para todas las personas. Entonces, no es mi opinión, es lo que dice la evidencia y lo que dice el trabajo con víctimas, lo que dice la victimología. ¿Mm? Vale. Ya digamos que dado el paso del tiempo, se nos están agotando los minutos que nos quedan para cerrar ya el programa y quisiera, en ese sentido, pues escuchar a Daniel, a Maite y a Carolina en torno a una conclusión sobre lo que pretende el proyecto, que sé pues que todos lo comparten, también lo comparto, creo que es una propuesta necesaria y que estaba en mora de darse, dadas las circunstancias propias de lo que ha venido pasando con el sistema penal colombiano. Pero digamos que aterrizándolo frente a la finalidad que persigue el mismo en toda la problemática de la administración de justicia y particularmente lo que tiene que ver con la justicia penal. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos o hacia dónde debe apuntar el Estado colombiano en aras de poder potencializar y poder lograr una justicia efectiva, pronta, rápida y eficaz?
Entonces, no sé si quieras, Daniel, tú iniciar. Sí, muy cortico. Tres cositas. Uno, yo estoy de acuerdo con Maite, me parece valiosísimo que la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía hayan presentado el proyecto. Me parece que faltarían dos cosas. Uno, conocer la opinión de los abogados en general, porque también somos parte del sistema y creo que este sistema no mejora hasta que los abogados no sean incluidos en ese tipo de caminos, porque es una visión distinta. Dos, que es evidente que también se necesita un aporte de psicólogos y psiquiatras eh, para conocer esa otra pata que le falta a la reforma y es qué piensan, y esto pues solamente frente a los delitos sexuales o aquellos delitos de violencia intrafamiliar también, qué piensan las víctimas y qué necesitan las víctimas. No porque no se les dé cabida, porque de hecho el proceso penal colombiano es el que más participación otorga a las víctimas de los sistemas adversariales y acusatorios. Sí, porque en otras latitudes la víctima no es ni siquiera interviniente en el proceso. Entonces, digamos, desde la perspectiva jurídica la víctima está. Desde la perspectiva deontológica de lo que quiere la víctima, esa parte nos falta. Oigan, utilicemos a las duplas de género de la Defensoría, utilicemos al ICBF, utilicemos a la psiquiatría, a los psiquiatras forenses, a los psicólogos forenses, para ver cómo podemos solventar lo que quiere la víctima en este tipo de situaciones. ¿Mm? Y el último punto, no hay todavía tampoco un análisis, y ese también debería ser científico y enfocarlo también es qué pasa con la procesabilidad, qué pasa con la inimputabilidad y qué pasa con lo que hay en la mente de ese agresor sexual. Porque también muchas veces la gente dice, este es un monstruo, este va a reincidir. Y esa es la gran pregunta de todos los sistemas jurídicos también es, o lo tratamos con una pena o lo tratamos con una medida de seguridad. Que inclusive la medida de seguridad a veces puede ser más extensa en cuanto a tiempo que la pena. Esa es otra discusión que no se ha abordado y pues que acá no tenemos el espacio para hacerlo y pues quería cerrar con eso nomás. Listo, Daniel, gracias, Maite. No, solamente dos cositas un poco en relación con los temas que estamos conversando. Creo que si queremos que este tipo de mecanismos optimicen el funcionamiento del sistema y garanticen los derechos de las víctimas, cosa que no ocurre con lo que tenemos al día de hoy y cosa que no ocurre en caso de que exista pena de muerte, cadena perpetua y todas esas situaciones que de entrada son inconstitucionales. Sí creo que hay que hacer dos cosas que son muy importantes y que además se deben hacer no solamente frente a esta propuesta de reforma, sino frente a todo el funcionamiento del sistema. El primero, capacitar a funcionarios. Los funcionarios tienen una mentalidad supremamente retrógrada, entiéndase jueces, entiéndase fiscales, entiéndase procuradores y entiéndase también abogados. Me reía cuando Daniel decía que hay que involucrar a los abogados, porque es que si nos ponemos todos los abogados a opinar, creo que nunca sacamos nada, ¿sí o no, Daniel? Pero más allá de eso, creo que sí debe darse la discusión en todos los frentes y hay que capacitar en el sistema a los funcionarios. El principio de oportunidad siempre ha existido. Los preacuerdos y las negociaciones siempre han existido. La reparación integral, ha habido una discusión ahí en la Corte, pero recientemente se autorizó en una sentencia del magistrado ponente Carlos Roberto Solórzano, para quienes lo quieran buscar, AP 4757 del 2024, en donde por favorabilidad se autoriza la reparación integral como un mecanismo de extinción de la acción penal. Ahí está lo que está proponiendo la reforma. Y empezar a insistirle a la gente que todos estamos haciendo nuestro trabajo, porque esa es otra. Ahora vemos una actitud súper violenta en todos los escenarios de intercambio judicial que dice uno, pero qué necesidad de tanta agresividad. Entonces, cuando todos estamos enterados y actuamos en sintonía con la garantía de los derechos de partes e intervinientes, creo que la cosa puede ser un poquito más llevadera. Implementar políticas, canales de evaluación, mecanismos de calificación de los funcionarios públicos encaminados a la operativización de esas salidas alternas, creo que es indispensable. En el mismo proyecto se menciona que la Fiscalía General de la Nación incentiva la realización de preacuerdos y negociaciones a los fiscales, pero parece que no leyeran. Entonces, todo ese tipo de cambio institucional frente a la comprensión de estas salidas alternas, no como un regalo o un premio, sino como una forma de resolver un conflicto que responda a los intereses y de justicia a las partes, pues creo que es indispensable. Y dos,
enterar a la ciudadanía de forma responsable. Todos tenemos derecho a la información y a las comunicaciones. La prensa y los canales de comunicación tienen la libertad de informar, pero informen bien. Los periodistas no se informan de los temas jurídicos y entonces salen a decir cualquier cosa que no tiene asidero en la realidad jurídica, la gente se come el cuento, terminan reproduciendo lo mismo que escucharon y así pues se genera una desinformación que claramente va en contravía de lo que se pretende resolver en el sistema. Creo que esas dos cositas son claves y pues parte de este programa es trabajar un poco en eso. Dale, Maite, gracias, Carolina. Bueno, yo solamente quiero decir algo adicional y es, pensemos que esta propuesta viene de la Fiscalía principalmente, no de los abogados que defienden personas que cometen delitos. Y eso puede tener un mensaje me puede preocupar por un lado y es que las personas piensen que la Fiscalía quiere lavarse las manos y deshacerse de su responsabilidad, porque los proyectos de ley y las leyes que se aprueban muchas veces van a tener una mayor aceptación o un mayor rechazo dependiendo de quién lo presente, porque esto tiene claramente un corte político, social, económico y demás. Por eso no creo que el proyecto de ley, no creo que la fiscalía, su intención principal sea descongestionarse, porque sonaría muy, es que terminemos esto rápido para next, next. Esto no se trata de acabar procesos por acabar, se trata de acudir a un sistema que está funcionando en otros países y que la misma fiscalía está reconociendo que necesita otras herramientas porque está colapsada, pero más allá del colapso de la fiscalía, es como lo que decía Maite, cómo garantizamos los derechos de todos los intervinientes. Entonces, ojo con eso, ojo con lo que nosotros mismos proponemos acá, porque pues lo que decimos nosotros también puede tener un impacto social y por eso yo creo que esto sí es un sistema que hay que seguirlo pensando, seguir reflexionando, seguir acompañando para que transforme en realidad la forma en que nos relacionamos las personas en general. Recordemos que esto no se trata de computadores, ni máquinas, ni robots. Aquí todos somos seres humanos que hoy podemos ser las víctimas y mañana podemos ser los acusados, los procesados y los condenados. O sea, nadie está exento de estar en un lugar o estar en otro lugar. Sí, efectivamente, que hay que resaltar de la propuesta ese, digamos, ese interés colectivo conjunto que hace el Ejecutivo con la Administración de Justicia, es decir, el hecho de que el proyecto esté presentado por el presidente de la Corte, por la fiscal general y por la ministra de Justicia, pues le da un ingrediente bastante valioso, porque se entiende que es un esfuerzo colectivo de dos ramas del poder, de dos sectores del Estado que evidencian una necesidad y una realidad, y que la forma de encontrar el camino es aunando esfuerzos para establecer herramientas que le permitan a la Administración de Justicia pues, ser mucho más, digámoslo, efectiva en la aplicación de la ley. Esperemos que en el interior del Congreso este proyecto pues, tenga la acogida que corresponde para que se convierta en ley de la República y de esa manera pues, se puedan tener mejores herramientas para el manejo de lo que es la justicia restaurativa y la justicia criminal, digamos que son los dos aspectos importantes y de mayor impacto que incorpora el proyecto. Hay otra situación ahí más de orden procedimental, pero digamos en lo que entiende a la preocupación de lo que sucede en la práctica frente a conductas graves como las que hemos mencionado, pues está el hecho de que se van a generar esos instrumentos o esas herramientas para que la Fiscalía General de la Nación pueda entrar en negociaciones con el delincuente, con el infractor de la ley, para tener resultados mucho más prácticos y mucho más concretos desde el punto de vista de lo que corresponde a la obligación que el Estado tiene en orden a la sanción penal que se debe imponer a quien incumple la ley. Esperemos a ver qué sucede en el medio del mismo, las discusiones. Ojalá que en el camino también este proyecto se sume a otros que estén dirigidos a una mayor eficacia en la Administración de Justicia, en
generar instrumentos mucho más prácticos y mucho más expeditos y mucho más rápidos desde el punto de vista de que el operador judicial pues pueda atender la demanda con mayor rigor, con mayor prontitud, con mayor precisión, con mayor resultado, y eso requiere una voluntad política, requiere de un esfuerzo mancomunado, requiere de una sumatoria de recursos, desde recursos humanos a recursos económicos y financieros para que la Administración de Justicia cuente con mayores herramientas para el resultado que se demandó hoy día. Daniel lo señalaba, anualmente es más de 1 millón de denuncias penales que se presentan al año. El mismo proyecto trae ahí unas cifras que se citan del año 2022, del año 2023 y lo ha ocurrido del 2024, y es bastante impactante, digamos, conocer esos números en materia de denuncias penales, que como está organizado y compuesto tanto la Fiscalía General de la Nación, la, la Administración de Justicia a través de todo el sistema de jueces penales, pues se hace que sea imposible de atender. Es una de las razones totalmente entendible por la cual se presenta la congestión, pero sí, desde la voz del derecho y desde el Foro Penal es importante, digamos, replicar y conocer estos aspectos para que ojalá los esfuerzos de las actuales administraciones de la rama judicial como el de la rama ejecutiva, en lo que tiene que ver con justicia, pues observen esa problemática y se presenten las propuestas que busquen atender esa situación tan delicada que hoy tenemos. También lo señalaba, la mayoría de los procesos, el 67% de los juicios la Fiscalía lo pierde porque no cuenta con una formalización de la investigación que le permita vencer el juicio. Digamos, no es por, y perdónenme aquí de los abogados litigantes, muchas veces no es por la excelencia del abogado defensor, sino es por la debilidad de la Fiscalía que se pierde los procesos. Entonces, en eso sí, ojalá, digamos, que la Administración de Justicia y el Ejecutivo desde la cartera de Justicia, pues se pongan en el trabajo de buscar una fórmula y de buscar un camino para que la ciudadanía se sienta conforme con la aplicación de justicia en Colombia, porque a la fecha la sensación en la colectividad es que no hay justicia en Colombia. Y por eso en muchos sectores del país ya hay una desconfianza total, ya hay una inconformidad total, e inclusive se está en algunos escenarios pues llamando a la desobediencia civil, llamando a la aplicación de justicia por mano propia, y eso es bastante peligroso y bastante grave en una democracia. Daniel, Carolina, Maite, muchísimas gracias por seguir fieles a Foro Penal, y esperemos en una próxima oportunidad pues estar discutiendo otro tema de interés para todos. Muchas gracias. Gracias Bueno. por la invitación. Feliz día para todos. Chao. La Voz del Derecho presentó Foro Penal. Condujo Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho.